Luz de la verdad. Historia de la Iglesia, siglo V, parte segunda, Edad Media. Seguimos estudiando la historia eclesial. Doy la bienvenida a todos los oyentes de este canal. Espero que podáis ser bendecidos a través del estudio de la historia de la Iglesia. La Iglesia en la Edad Media va a cambiar en todos los sentidos. Esa iglesia sencilla que seguía los pasos de Jesús de Nazaret, las enseñanzas de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles, como fue Policarpo, Ignacio de Antioquía, Ireneo de León, Eusebio de Cesarea, Atanasio, Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona, Crisótomos, entre otros, que fueron grandes hombres de fe, combatieron las herejías, escogiendo el canon de las Sagradas Escrituras para que no viera otra fuente que se diera confusión con relación a la palabra de Dios y a la doctrina sana y verdadera que Jesús dejó escrito, que los apóstoles la practicaron y que los discípulos la siguieron. Hagamos una oración pidiendo por sabiduría para andar por esta época, la época de la Edad Media, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, que aprendamos de esta época para mantenernos firmes en Cristo, basado en la palabra de Dios y no en las tradiciones, ni costumbres, ni concilios de los hombres. Que Dios nos guarde de todo espíritu de engaño. Señor, estamos delante de tu presencia. Queremos darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por el gesto tan sublime, tan maravilloso de haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra para la redención de los hombres. Queremos darte muchas gracias porque esa redención es de forma personal, cada uno, donde tú estás llamando a nuestra puerta, donde nosotros tenemos que conocer nuestros errores, tenemos que reconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cómo se entregó por cada uno de nosotros, cómo esa entrega fue hasta la muerte, de muerte en cruz, resucitando para dar vida eterna a todos aquellos que nos acerquemos a ti. Gracias, Señor. Tú eres el Dios de la historia y por eso acudimos a ti para que nos enseñe tu palabra, tu dirección, tus consejos, y ve a aquellos hombres que fueron firmes en la fe, a pesar de las circunstancias que vivieron en todas las épocas, donde tu iglesia floreció, tu iglesia fue perseguida, tu iglesia fue llevada al trono y tu iglesia casi desapareció en los siglos. Pero como tú dices, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Hoy día, en el siglo XXI, tu iglesia, los hombres de fe, seguimos firmes, creyendo en tu palabra, recibiendo a Jesús, aceptándolo, su obra en la cruz, y sabiendo que el único Dios verdadero y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Doy gracias por cada oyente. Pido tu bendición, que tú en este tiempo de la historia, Edad Media, nos guíe, nos enseñe, nos acompañe, nos instruya en tus caminos para poder interpretar el presente y para no precipitarnos al futuro, a los planes, a los proyectos, a la escatología que tú tienes marcada para tus hijos, tu iglesia y el mundo entero, con ello la creación de la tierra
y los cielos. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. La segunda parte del siglo V entramos en la Edad Media. Vamos a destacar, entre otros, líderes de esta época. León I, obispo de Roma, papa para la Iglesia Católica. Genadio, patriarca de Constantinopla, enseñado en la escuela de Antioquía. Daniel el estilista. Timoteo, patriarca de Alejandría, monofisista. Entre ellos, hagamos un resumen de la Edad Media para conocer esta parte de la historia de la Iglesia. La Edad Media va desde el siglo V, este siglo que estamos, hasta el siglo XV. Este periodo de 1000 años de historia. En el año 476 después de Cristo y termina hacia el siglo XV. Se dio entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la aparición de los reinos germánicos. Se dan 3 razones: la caída del Imperio Bizantino, la invasión de la imprenta, el fin de la Guerra de los 100 años, allá por el 1453, y el descubrimiento de América. Es decir, la Edad Media está entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Pero no hay un día que marque el término de la Edad Media o el final de la Edad Media para comenzar a la Edad Moderna. Fueron décadas. Por eso lo marcan estas 4 partes. Empezó por la caída del Imperio Bizantino, invasión también de la imprenta, el fin de la Guerra de los 100 años, descubrimiento de América por Colón. En esos 4 sucesos se termina la Edad Media. La Edad Media se divide en 3 etapas: temprana Edad Media, alta Edad Media, baja Edad Media. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Temprana Edad Media o Antigüedad Tardía. Comienza en el año 476 y va a terminar esta parte en el 843. Esta se extiende desde el derrocamiento, quitar o desplazar al último emperador romano de Occidente, hasta la división del imperio de Carlos Magno. Alta Edad Media. Comienza en el año 843 y termina en el 1100. Durante este periodo cobró forma el feudalismo. El feudalismo es un sistema político socioeconómico basado en las relaciones de fidelidad personal entre siervos, vasallos y señores. Baja Edad Media, del año 1100 al 1492. Esta etapa comenzó con las cruzadas. Se caracterizó por el resurgimiento de las ciudades y la aparición de nuevos grupos sociales, la burguesía. Se dio también el comercio, las cruzadas. Características principales de la Edad Media. Las principales características de la Edad Media fueron las siguientes. En política, las costas del Mediterráneo fueron diputadas en 3 grandes centros de poder: los reinos romanos germánicos, los califatos musulmanes
el Imperio Bizantino. Cada parte tenía una zona en el Mediterráneo. Intentaron de llegar a acuerdo, pero no pudo ser. La vida religiosa. La Iglesia Católica Romana, encabezada por el obispo de Roma o Papa, fue muy poderosa. Tuvo gran influencia en todos los aspectos de la vida política, social, económica. El sistema de pensamiento imperante era el teocentrismo, una forma de pensamiento que consideraba a Dios como la única fuente de conocimiento verdadero. ¿Qué es el teocentrismo? El teocentrismo es una forma de pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Por ejemplo, teo en griego, que es Dios, centrismo, centrado en Dios. La Iglesia cristiana seguía una línea distinta de la verdad en la palabra de Dios, aunque a veces llamada herejía por la Iglesia Católica, aunque Roma tomó el nombre de cristiana. La Iglesia Católica llegó a poseer tierra, bienes, algunos dicen que la tercera parte de Europa, en algunos momentos de esta época de la Edad Media. Eso afirma algunos historiadores. La vida social. La esclavitud, característica de la antigüedad romana, fue reemplazada por la servidumbre. Así se formó una sociedad estamental constituida por la monarquía, la nobleza, feudal o religiosa y los campesinos. Que podían ser siervos, vasallos o libres. Los siervos debían pagar tributos y productos a su señor feudal. Es decir, los señores entregaban a los siervos la tierra. Ellos tenían que trabajarla de sol a sol. Se beneficiaba de tener una casa y de tener alimento, y el resto, casi todo, era para el Señor. La economía. Las principales actividades productivas eran la agricultura, la ganadería. La mayor parte de la población vivía en el campo y trabajaba la tierra con arado tirado por bueyes. Entre el año 476 al 1100, el comercio no tuvo mucho desarrollo. La gente consumía lo que producía, intercambiaba productos con sus vecinos. Ya en esta época, los agricultores van a dejar el buey, van a tomar el caballo era más rápido y las producciones eran más. A partir de las cruzadas, los comerciantes italianos, judíos, etc., comenzaron a traer de China, de la India, distintos productos como tela de seda, porcelana, joya, con incrustaciones de piedras preciosas, especies, para condimentar las comidas. Demográficas, es decir, discreción del pueblo o análisis. La dieta de la población europea era muy inadecuada. Al estar mal alimentados, las personas se contagiaban de todo tipo de enfermedades. Las epidemias, las grandes pestes era muy común y solía matar a millones de personas. Por ende, la esperanza de vida era muy baja. Se dio la peste negra y murieron millones de personas. Los principales acontecimientos de la Edad Media. Entre los principales acontecimientos de la Edad Media
se encuentran los siguientes. 1. La invasión musulmana en la península ibérica, España, en el año 711. Los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar, destruyeron el reino germánico de los visigodos. Permanecieron en la península ibérica, España, durante casi 8 siglos, hasta la destrucción del reino moro en Granada, en el año 1492. Todos conocemos esa historia. Segundo, coronación de Carlomagno como emperador de Occidente, en el año 800. A fines del siglo VIII, un rey del pueblo germánico de los francos, Carlomagno, construyó un gran imperio en Europa occidental. En la Navidad del año 800 fue coronado emperador por el Papa León III. Firma del Tratado de Brno, pacto que repartía Firma del Tratado de Brno, pacto que repartía el imperio en 3 partes. 843 años. Luego de la lucha fratricida, los nietos de Carlomagno se repartieron el imperio de los francos y así surgió los reinos de Francia, Lotaringia y Germania. Es decir, Europa se dividió en 3 partes. Coronación de Otón I como emperador de Occidente en el año 962. Luego de frenar la invasión de jinetes asiáticos, el rey de Germania, Otón I, fue coronado como emperador de Occidente. Así surgió el Sacro Imperio Romano Germánico, que perduró hasta el 1806. La idea era de levantar de nuevo el Imperio Romano. Y este fue el emperador Otón I. Conquista de nómadas de Inglaterra en el año 1066. Durante los siglos IX y X, los normandos o vikingos invadieron Europa, saqueando campos, ciudades y monasterios. En el 1066, Guillermo el Conquistador, duque normando, estableció en el norte de Francia, cruzó el Canal de la Mancha, venció a los anglosajones y se apoderó de Inglaterra. Las cruzadas 1095 a 1291, cerca más de 200 años. El papado convocó a 9 expediciones militares para luchar contra los musulmanes del Mediterráneo oriental, que había ocupado a Jerusalén, donde estaba el Santo Sepulcro de Jesucristo. La Guerra de los 100 años, 1337 a 1453. Allí se enfrentaron ingleses y franceses por las tierras que los reyes de Inglaterra poseían en Francia. En esa guerra se destacó Juana de Arco, una campesina francesa que derrotó a los ingleses, una aventurera. Arte y conocimiento de esta Edad Media. Durante la Edad Media, la mayor parte de la población fue analfabeta. Los que sabían leer y escribir eran reyes, príncipes, algunos nobles y sobre todo los sacerdotes cristianos.
entre ellos los monasterios, los que vivían los abades. Viven en monasterios y fueron los encargados de copiar a mano los libros que existían. Gracias a la tarea de esos monjes copistas, muchas obras antiguas se salvaron de no desaparecer. Estaban los códices. Un códice es un libro anterior a la invasión de la imprenta, por tanto, íntegramente manuscrito, es decir, escrito a mano. Es una joya de la literatura de la Edad Media. Una vez estuve en una exposición en el Museo del Prado de las escrituras, desde que comenzó hasta el siglo XXI. Y se mostraba de cómo comenzó las escrituras, las primeras, las cuneiformes, escritas en tableta, hasta llegar los pergaminos, los códices y ya los libros. También se produjeron distintas manifestaciones artísticas como características muy propias, entre ellas, por ejemplo, el arte paleocristiano, el arte musulmán, el arte de los pueblos germánicos, el arte de carolingio, el arte bizantino, el románico y el gótico. La Iglesia de esta época va a tomar el centro y el poder de la vida de la población, o lugar de poder. El obispo de Roma toma poder social y religioso, económico. Vemos algunos de los líderes de esta época. Comenzamos con León I, obispo de Roma. El 29 de septiembre, ese mismo año, cuando fue elegido por unanimidad obispo, demostrando rápidamente todo su valor y potencial para gobernar a la Iglesia. Fue presentado a la muerte de su sucesor y por unanimidad lo aceptaron como obispo de Roma. Una de sus mayores tareas como gobernador sucedió cuando Atila invadió Italia en el año 452, saqueando ciudades como Aquileia, dirigiéndose a Roma. No se conoce cuáles fueron las negociaciones entre León I y Atila, pero todos coincidieron en que el éxito de que Atila no arrasara Roma se debió a la intermediación de León I. Sin embargo, no tuvo el mismo éxito cuando los vándalos, con Genséricos al mando, saquearon la ciudad en el año 455, aunque sí se intermediación en tanto los vándalos saqueaban la ciudad. Impidió que se incendiara Roma, que las basílicas de San Pedro, de San Pablo y San Juan, donde estaba escondida gran parte de la población, no fuese atacada. Su intervención impidió que estas iglesias fueran destruidas y todos sus habitantes muertos. León I, al mismo tiempo, defendía la supremacía del obispo de Roma sobre el resto de los obispos de todo Occidente, lo cual se puede conocer gracias a constatarlo con diversos sermones que han quedado de su pontificado. Es decir, León I, obispo de Roma, pidió para él la supremacía o el poder sobre el resto de los obispos de Occidente. Y desde ahí comienza el llamado Papa o Padre de los obispos.
La iglesia costa, es decir, la iglesia griega, sigue otra línea. En Oriente, las escuelas de Antioquía, muchos de ellos guardaban la palabra de Dios, los patriarcas. Líderes de esta época. Genadio fue patriarca de Constantinopla desde el año 458 hasta el año 471. Murió en una ciudad el 25 de agosto del 471. Era presbítero y abad de un monasterio en Constantinopla. Escribió en contra de la herejía de Cirilo de Alejandría. Fue nombrado patriarca por León el Tracio. Denunció abusos eclesiásticos. Negoció con el obispo de Roma, León I, el asunto sobre la destitución del patriarca monofisita Timoteo de Alejandría en el año 460. Según Genadio de Marsella, no se informa sin de él. Patriarca de la iglesia de Constantinopla, Genadio, hombre de brillantes palabras, de gran genio, estaba tan bien equipado por sus lecturas de los antiguos que fue capaz de interpretar a todo el profeta Daniel, comentándolo palabra por palabra. Compuso también muchas homilías, predicaciones. Murió siendo el emperador León el Mayor. Ninguna de estas obras se han conservado. No fueron ellas, en manera alguna, la única que escribió. Además de sus comentarios a Daniel, explicó el Génesis, el Éxodo, el Salterio, es decir, los Salmos, todas las epístolas de San Pablo. Se han salvado fragmentos considerables de estos escritos, principalmente en los Catanés, es decir, las colecciones de los historiadores antiguos. Los del Génesis romano merece una mención particular. Publicó 7 pasajes de sus comentarios sobre el Génesis y uno sobre el Éxodo. Otro líder que influenció mucho sobre el pueblo, los ministerios y el emperador fue uno llamado Daniel Estelista. Un estelista era un anacoreta que vivía sobre una columna de la que no se bajaba jamás. El fundador de esta espectacular forma de vida ascética fue Sirio Simeón, 459, que la practicó durante 37 años en su país natal. Es decir, estuvo encima de una columna durante 37 años. Tuvo muchos imitadores en el Oriente cristiano durante el siglo siguiente. El primero de ellos fue también sirio, un tal sirio llamado Daniel, del que estamos hablando, que vivió sobre su columna cerca de Constantinopla entre el año 460 y 493. Ambos estelistas atrajeron en vida muchedumbre de peregrinos procedentes de todo el mundo cristiano y, como se puede apreciar en sus vidas, llegaron a tener gran influencia tanto sobre la gente corriente como sobre dignatarios y emperadores. La vida de Daniel Estelista, debida también a su discípulo del Santo, es el único documento que tenemos sobre Daniel, más larga que la anterior y mejor escrita. Está considerada como un valioso testimonio histórico no solo sobre sus protagonistas y sus géneros de vida, sino también sobre Constantinopla del siglo V y su gente.
Daniel Estelista, así se le conoce, nació en Marta, cerca de Samosata. A los 12 años ingresó en un monasterio de los alrededores y a los 13 tomó el hábito. El abad del monasterio llevó a Daniel por compañero a un viaje a Antioquía. A pasar por Tesalonicense, visitaron a San Simeón en su columna. Este ordenó a Daniel que se acercase y le dio su bendición y le predijo que sufriría mucho por Jesucristo. A la muerte del abad, ocurrida poco después, Daniel fue elegido para sucederle, pero se negó a aceptar el cargo. Fue nuevamente a visitar a San Simeón, el que estaba montado en la columna. Después de pasar 2 semanas en el monasterio próximo a la columna de Simeón, Daniel emprendió una peregrinación a Tierras Santas. Pero como la guerra le impidiese proseguir, se dirigió a Constantinopla. Allí pasó una semana en la iglesia de San Miguel. Después se construyó una ermita en un templo abandonado de Filepora, donde pasó 9 años, bajo la protección del patriarca Anatolio. Finalmente Daniel decidió imitar al género de vida de Simeón, que había muerto en el año 459. Simeón había legado su túnica al emperador León I. Pero como su discípulo Sergio, encargado de hacer llegar la prenda a su destinatario, no tuvo audiencia del emperador, regaló la túnica a Daniel. Este eligió un sitio sobre el Bósforo, a unos cuantos kilómetros de la ciudad, y se instaló en una ancha columna que un amigo le había mandado construir. Con el santo hubiese estado a punto de perecer por el frío una noche, el emperador le construyó más tarde una columna más alta y mejor. En realidad eran 2 columnas unidas con varilla, y en la plataforma superior, rodeada por una balustrada, había una especie de refugio. Aunque en la región abundaban los vientos helados, San Daniel o Daniel vivió en su columna hasta los 84 años. La ordenación sacerdotal de Daniel tuvo lugar allí mismo. En efecto, Genadio, patriarca de Constantinopla, leyó las oraciones desde abajo y enseguida subió a la columna, probablemente para imponerle las manos y ordenarle sacerdotes. Ocurriendo ciertos eventos, Daniel bajó de la columna, pero con el tiempo volvió a subir otra vez. No podía andar porque los pies los tenía deformados de tanto tiempo que estaba allí en la columna sin moverse. A los 84 años, Daniel comunicó su testamento a sus amigos y discípulos. Se trataba de un documento brevísimo, lleno de un amable espíritu de caridad y cariño, el que el santo exponía suscitadamente los deberes del hombre, después de celebrar por última vez los sagrados ministerios. En su columna, Daniel comprendió que Dios ya lo llamaba. Inmediatamente mandó traer al patriarca Eufemio. La muerte del santo ocurrió en el año 493. Fue sepultado al pie de la columna en que había vivido 33 años. En una columna, creyendo que eso le agradaba a Dios, imitando el sacrificio de Jesucristo.
Esto comenzó, así comienza la historia de la Iglesia en la Edad Media, por uno que se hace llamar obispo de todos los obispos, por un tal patriarca de Constantinopla que ordena sacerdotes a Daniel, que vivió en una columna 33 años y su maestro vivió 37 años en una columna. Enseñanzas. Conocer la historia nos ayuda a interpretar el presente, a no precipitarnos al futuro, a buscar un equilibrio espiritual y no dejarnos llevar por los demás, sino por la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y que es la palabra profética más seguro, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. La Edad Media se dice que es una edad de oscuridad, donde la fe, la magia, las reliquias y los intereses humanos van a estar por encima de la palabra de Dios. Dejémonos llevar por la palabra de Dios, que es lámpara a nuestro camino, a nuestros pies y lumbrera a nuestra vida, no por las doctrinas de los hombres. Con esta aportación de la Edad Media, concluimos esta lección y con este breve resumen de estos hombres que, por supuesto, quisieron hacer la voluntad de Dios, uno imitando a un sacrificio, imitando el sacrificio de Cristo, lo cual él dijo que ya con un solo sacrificio había bastante y era su propio sacrificio, y que ahora debemos de buscar a Dios en espíritu y en verdad, y por todo el mundo de predicar el Evangelio y no quedarnos en una columna ahí años y años. Otros que se tomaron el poder y tomaron el lugar de Cristo en su iglesia, llegando a ser el Papa o el papado. Otros que ordenaron a hombres que no tenían que ver ordenados y que siguen hasta el día de hoy, como son la Iglesia ortodoxa. Y otros hombres que guardaron la palabra de Dios, los cuales queremos seguir sus ejemplos. Ayuda al estudio. Historia de la Universidad de Valencia, sobre historia de la Edad Media. Rehistoria.com, la vida de Daniel. Enciclopedia de la historia.com. Bendiciones, que Dios te bendiga grandemente y que la historia te sirva para tomar decisiones sabias, para andar bien en el presente y tener una esperanza equilibrada en la palabra de Dios con relación al futuro, a las promesas de Dios, a la escatología de nuestro Señor. Bendiciones.